Bueno, bienvenidas todas, que de momento somos mujeres al poder. Eh, Gracias por estar ahí. Buenos días, Egunon, buen día. Empezamos hoy este directo que, como os puse, ¿no?, en la programación, pues lo vamos a dedicar a platos, recetas delisanas, súper deliciosas. Espero que os parezcan así, ¿no? Que os parezcan deliciosas y saludables. Eh, Os voy a explicar primero un poco, nada, una pincelada de conceptos muy básicos, que son los que dentro de mi estructura mental, cuando pienso en platos, hola Raquel, hola Mireia, pues cuando pienso en elaborar una receta o en hacer una comida para casa o en hacer los menús para las personas a las que ayudo, pues bueno, pues siempre estoy con ese pensamiento de estructura de lo nutricional y obviamente lo rico y saludable. Bon dia, Toni, Bego. Bueno, us dono la benvinguda. Sois muy, muy bienvenidos y me hace mucha ilusión que estéis ahí. Bueno, entonces, como os decía, ¿no? ¿Qué cosas son las que yo suelo tener en cuenta, pues, para hacer un plato saludable, pero que además obviamente tiene que ser delicioso porque tenemos que disfrutar de lo que comemos? Pero nutricionalmente tiene que haber un algo, ¿no? Una base de equilibrio. Y para confeccionar bien esa base de equilibrio nutricional, tanto en un plato como en una comida, porque podemos pensar en una comida que puede ser un plato único o, bueno, podemos tener un primer plato y un segundo plato, ¿no? Eso al final, pues bueno, tampoco es tan trascendente, ¿no? Es la forma. Hola Ana María, hola preciosa. Hola Laura. Bueno, pues como os decía, ¿qué cosas son importantes? Y aquí, bueno, aunque tengo esto para iros enseñando después, sobre todo lo de las recetas, bueno, aquí no se ve muy bien la letra, yo os lo voy a explicar. Veis que hay tres redonditas de colores diferentes, ¿no? ¿Y qué son esas redonditas? Es decir, son los grupos de alimentos como los tendríamos clasificados según lo que aportan principalmente. De manera que tendríamos un primer grupo en el que podríamos clasificar o podríamos tener los alimentos que son sobre todo ricos en vitaminas, minerales, fibra, y esos son los vegetales, son las verduras, son las frutas, pero también son los frutos secos, también son las semillas, ¿de acuerdo? Son, bueno, en general los vegetales, ya pues como siempre os explico, ¿no? Los vegetales son los que acumulan mucha más densidad nutricional en menos calorías, porque son los más bajos en calorías, excepto los frutos secos, pero esas calorías ya hemos visto que son buenas y que además son grasas saludables. Bueno, las legumbres, por ejemplo, también estarían ahí, ¿no? Es decir, verduras, legumbres, frutas, frutos secos, semillas, cereales integrales incluso. Ahí tenemos un buen compendio de alimentos que aportan ese contenido de vitaminas, minerales y fibra. Luego tendríamos otro grupo, otra bolita de otro color. Vale, otro grupo que serían los alimentos que aportan sobre todo, hidratos de carbono. Hola Rafi, hola Jeffrey, qué bien, Jeffrey, qué bien verte ahí. Bueno, pues como os decía, ¿no? Entonces, también hay alimentos que aportan sobre todo hidratos de carbono y esos alimentos van a ser, pues, los cereales, básicamente, el pan, la pasta, el arroz, también las legumbres, también las legumbres, que las legumbres las vamos a tener casi en todos los grupos porque son muy completas, ¿no? Aportan de todo. Y luego tendremos otro apartado que es los alimentos que tienen o que aportan sobre todo proteína, de manera que esos alimentos que aportan sobre todo proteína, los de origen vegetal, básicamente pues las legumbres, en especial la soja, pero todas las legumbres aportan proteína vegetal y de forma interesante, pero luego ahí también tendremos en el apartado de proteínas, pues lo que es el grupo de la carne, del pescado, los huevos y los lácteos, ¿sí? Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando pensamos en una comida principal, sobre todo en una comida o en una cena?
tenemos que intentar pensar que haya cierto equilibrio nutricional de esos componentes, es decir, que haya un poquito de todo. Está bien que haya un poco de hidrato de carbono, está bien que haya proteína. Proteína es muy importante, ¿no? Que pongamos un poquito a la mañana, un poquito al mediodía y sobre todo por la noche. Y también que por supuesto, siempre, en todas las comidas principales aparezcan y estén presentes esos alimentos que aportan ese contenido de fibra, vitaminas, minerales, que son las frutas, las verduras, los frutos secos, las semillas. Esos tienen que estar ahí de forma importante. Entonces, ¿cómo imagino yo o cómo me gusta explicar cómo confeccionaríamos un plato saludable, ¿no? De alguna manera, y no sé si se ve bien, no sé, yo lo veo regular. Vosotros no sé si lo podéis ver bien, ya me decís si se ve bien. Pero bueno, intenta ser un esquema de un plato, ¿no? De un plato, fuera plato único o es igual, ¿no? Repartido en dos platos en una comida principal. Y lo que aquí intento que se vea es que tenemos que repartir ese contenido de... No mucho, ¿verdad? No se ve mucho. Bueno, no sé. A ver ahora así, yo creo que se ve un poquito mejor. Pero bueno, regu. Bueno, da igual. Imaginaros, ¿no? Un círculo, un plato, sería vuestra comida principal, sea un plato único o sean dos platos, pero tiene que haber una parte muy importante que sean la parte de las verduras, ¿de acuerdo? La parte también, digamos que la parte de las verduras debería ser más o menos la mitad de lo que comemos, ¿no? En una comida principal. Y después la otra mitad de lo que comemos debería estar repartido más o menos entre el hidrato de carbono y la proteína. Bien. Bueno, hay momentos que parece que se ve mejor, no sé por qué. Pero bueno, vale. Además de la verdura que tiene que formar parte importante de nuestros platos principales, la proteína y el hidrato de carbono, podemos poner adicionalmente esas semillas y esos frutos secos que, bueno, pues que nos aportan todos esos nutrientes, calcio, hierro, zinc, vitaminas, antioxidantes, etcétera, ¿no? Bueno, de manera que, claro, verdura sí tiene que estar cada día, ¿no? En la comida y en la cena de una manera o de otra, de acompañamiento como ensalada, ¿no? Si pues hacemos una ración cocinada y una en crudo. Bueno, pero la verdura es básica, tiene que estar ahí. Luego el hidrato de carbono dependerá mucho, ¿no? La cantidad de hidrato en un plato de pasta, en un plato de arroz, la cantidad que nos pongamos. Hola Antonia. Hola Julio. ¿Qué tal? Pues la cantidad que nos pongamos de hidrato de carbono, como os decía, ¿no? Pasta, arroz, incluso el pan con el que acompañamos la comida, esa cantidad va a depender mucho de nuestra actividad física, porque vamos a necesitar más si hacemos mucha actividad física, vamos a necesitar menos si hacemos menos actividad. Por ejemplo, os pongo el ejemplo en mi caso, ¿no? En casa, bueno, pues mi hija hace muchísimo deporte y yo hago lo que puedo, pero no hago deporte al nivel que hace ella, ni mucho menos, ¿no? De manera que cuando en casa hay un plato en el que combinamos pasta y verdura, pues procuro, obviamente, que en mi plato va a predominar más la verdura y la cantidad de pasta va a ser más pequeñita. Y después, en el plato de ella, que es deportista, gasta un montón de energía y necesita combustible a tope, pues va a haber más cantidad de pasta. Bueno, y mucha verdura también porque le gusta mucho. Entonces, pero bueno, que sí que la pasta, obviamente yo me voy a poner menos porque necesito menos, ¿vale? Y eso es aplicable también, ¿no? Al trocito de pan que voy a utilizar o que voy a comer en el mediodía o en la noche, si es que tomo pan, pues tiene que ser también una ración adecuada en función de la actividad física que hacemos, ¿vale? Y luego, pues eso, ¿no? Acordaros de que los frutos secos y las semillas son un buen complemento. Y la legumbre, como sí, Ana María pregunta, ¿la legumbre puede ser plato único? Claro, claro. Por ejemplo, un plato de legumbre, especialmente si lo combinamos con una parte de un cereal, sea arroz, sea cuscús o sea
sencillamente un poquito de pan integral, puede ser plato único. De hecho, es recomendable porque si en una comida principal ya estamos tomando proteína vegetal y tampoco hace falta que tomemos proteína animal todos los días, todas las comidas, pues es ideal que en esa comida esa legumbre sea plato único, ¿vale? De hecho, bueno, pues por ahí va un poco el plato que voy a hacer hoy para comer en casa, luego os lo digo, no os lo adelanto, pero por ahí va la cosa. Claro, legumbre. La legumbre la podemos comer de esas dos maneras, o bien como plato principal, de manera que vamos a comer una ración un poco más grande, más completa, combinada con un cereal a ser posible, que puede ser el cuscús, el arroz, o puede ser incluso, bueno, pues otras cosas, ¿no? Una quinoa o el pan, sencillamente. Y la legumbre también la podemos comer como complemento, como un acompañamiento a una verdura, como un hummus que tomamos como acompañamiento, como entrante, ¿no? En una cena, etcétera, ¿vale? Es decir, que, bueno, pues la legumbre, como os decía antes, como está en todos los grupos, porque tiene de todo, pues la verdad es que, bueno, da mucho juego y está muy bien que la incluyamos. Más cositas. Y vamos a las recetas, ¿vale? Bueno, estoy aquí mirando porque estoy buscando las imágenes para enseñároslas, aunque, bueno, pues si se ven regular, pues intentaré irlas. Bueno, compartidas están en mi Instagram algunas de ellas ya, pero bueno, os las intentaré compartir. Vamos a empezar con platos muy simples, muy simples. Esto, bueno, yo creo que se ve más o menos, es un bol con crema de verduras. Bueno, nada del otro mundo, ¿no? Vamos a empezar con platos que pueden ser primeros platos entrantes. Una crema de verduras es ideal, pues, como primer plato de la cena, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si esa crema de verduras la hiciéramos para comer, podríamos poner un poquito más de hidrato de carbono. Porque, bueno, pues al mediodía sí que es verdad que, bueno, es una comida en la que todavía podemos poner un poco más de hidrato de carbono y en la noche sí que ya conviene que el hidrato de carbono baje, ¿no? De manera que si yo hago una crema de verduras para el mediodía, pues puedo poner un poco de patata dentro de todo la mezcla de verduras que haya hecho. Puedo incluso hacer unos picatostes hechos con pan integral o, bueno, como queráis, ¿no? Pero para poner así unos tropezones crujientes, o como tropezones crujientes como hay en la foto, pues podemos poner otras cosas, como puede ser el sésamo, que, bueno, el sésamo yo lo pongo casi por todas partes. El sésamo hay varios tipos. El que está aquí en la foto, por ejemplo, es el sésamo negro, ¿vale? Y también veis ahí que en la fotito, pues en esta crema de verduras también hay virutas de jamón ibérico. Bueno, pues bien, ¿no? Para el que quiera el plato solo vegetal, pues la crema de verduras con el sésamo negro por encima, como topping, ¿no? Y para quien quiera un toque, pues un poquito más potente, el jamón. Está genial. Bueno, entonces, en ese plato, como os decía, ¿no? Al final una crema de verduras lo podemos hacer de muchísimas cosas. No hay una receta establecida, la cuestión es mezclar, ¿no? Podemos hacerla predominantemente de una verdura, una crema de calabaza, pues que predomina la calabaza, aunque le podamos poner un poco de cebolla o de puerro u otros ingredientes, ¿no? O calabacín, o una crema de calabacín en la que predomina el calabacín y podemos poner otras verduras también. Pero bueno, ahí la imaginación al poder y sobre todo estos días, pues las opciones que tengamos en la nevera, ¿no? Que no se nos estropee nada y que aprovechemos todas las verduras, ¿vale? Entonces, bueno, crema de verduras, eso es muy fácil. Voy a abrir el documento que se me ha cerrado. Vale, vamos a otra propuesta. Esa sería una propuesta de un primer plato súper ligero, mejor para la noche, pero bueno, ¿por qué no para el mediodía también alguna vez? Vale, luego pues bueno, también hay otros alimentos que podemos utilizar para las cremas. En este caso es una fotografía de una crema de champiñones en la que, bueno, pues es el champiñón, es el ingrediente principal. Es una crema que está deliciosa también y en la que podemos poner los toppings estos crujientes, ¿no? Que no le da otro toque y están muy ricos. Pueden ser champiñones laminados un poquito más tostaditos y podemos también poner frutos secos molidos, avellana por ejemplo,
La avellana va genial para las cremas, o la almendra también, tostadas mejor, así en trocitos, ¿no? Con el mortero las rompemos un poco y esos trocitos por encima de una crema de champiñones, pues va a ser súper bueno y espectacular. No hay quien encuentre el sésamo negro. Vale, bueno, el sésamo negro a veces cuesta un poco más de encontrar, sí que es verdad. Pero bueno, en algún gran supermercado que tenga una buena sección de dietética, normalmente lo tenéis que encontrar. Si no, no pasa nada, se pone sésamo tostado y ya está. El sésamo negro es un sésamo que tiene otro proceso de elaboración y está en parte fermentado, y eso le hace pues que tenga más contenido nutricional, sobre todo de antioxidantes. Pero si tenemos sésamo tostado, no pasa nada, ya está. Utilizamos ese y listos, vale. En tiendas de productos orientales, comenta Rosa. Sí, exacto. En tiendas de productos orientales pues es más fácil que lo podamos encontrar. Quizá estos días pues nos es más complicado, ¿no? Encontrar ingredientes así un poco más específicos. Pero bueno, como os digo, si no encontráis el sésamo negro de momento, pues el sésamo tostado. Vale, y aquí, bueno, pues os muestro que aunque se ve regular, una receta en la que, bueno, como veis siempre el color es importante, ¿no? Hay mucho colorido. Acordaros de que cuanto más color haya en los alimentos, eso indica contenido de nutrientes, pero especialmente de antioxidantes. Esta receta con esos coloridos es una receta de coles de Bruselas, que ya sé que no a todo el mundo le gustan, pero bueno, las coles de Bruselas son muy curiosas porque hay gente que le encantan, gente que, bueno, yo de la gente que pues con la que hablo y hacemos y hago menús, pues hay gente que me dice, es que me encantan las coles de Bruselas, y hay gente que dice, pues que no puedo con las coles de Bruselas. Así que bueno, pues nos pueden gustar más o menos, pero son un tipo de verdura del grupo de las coles, obviamente, que son muy ricas nutricionalmente. Y esa receta están combinadas con un salteado de daditos de calabaza, que es una idea muy, muy, muy rica también, y además a nivel visual es una pasada porque queda súper atractivo. Las coles de Bruselas se hierven un poquito, nada, lo justo y necesario para que queden hechas pero no demasiado blandas, y luego ya hacemos en un wok, en una sartén grande, un salteado con ajo o sin ajo, eso ya lo que queráis. Sí que os recomiendo que pongáis un toque o de ajo tierno o de puerro, cortadito así pequeño, y ese salteado con los daditos de calabaza, cuando está un poquito ya doradito, luego añadimos las coles de Bruselas que ya las hemos hervido, y nada, eso, una vueltita ahí con un buen aceite de oliva virgen extra. Y bien, es un salteado que a nivel visual queda espectacular y está muy muy rico, la verdad. La combinación es una pasada. No sé si lo habréis probado. Luego ahí se le puede poner igual pues esos toques, ¿no? de nueces, de frutos secos, de sésamo, de lo que queráis, de lo que más os guste. Bueno, ¿cómo va? ¿Os gustan? De momento os seducen, más o menos. Vamos a ir increciendo, ¿eh? Esto, de momento estamos en primeros platos. Bueno, casi todo lo que os voy a presentar son platos prácticamente, o platos únicos o platos de primero, ¿no? Porque son los platos que incorporan verduras, y es lo que me gusta pues enseñar, porque al final de segundos platos pues hacer algo de pollo, pavo o un conejo al horno, plancha, todo esto es más sencillo, ¿no? Pero creo que esto es lo que aporta más. Bueno, luego siguiendo con la familia de las coles, el brócoli igual. El brócoli, sí, muy bien, genial. El brócoli. Bueno, yo creo que quien diga que no le gusta el brócoli es que no lo ha probado de verdad. No lo ha probado bien, ¿no? El brócoli está delicioso y yo os recomiendo una forma de prepararlo que en otros directos yo creo que hemos comentado, pero bueno, que así lo recuerdo y que estamos más dedicados a las recetas. Y es que en lugar de hervirlo o de hacerlo al vapor, el brócoli cortado
cortado muy al borde, ¿no? Lo que son las florecitas, gracias por los corazoncitos. Se puede hacer salteado, como os decía antes, pues la calabaza en la otra receta, ¿no? Salteado en un wok o con ajito, con ajos tiernos, con puerro, un buen salteadito. Siempre cortando, y mirad, os voy a enseñar una cosa, siempre cortando las florecitas del brócoli y el tronco, en este caso para este tipo de receta no se utiliza, pero el tronco no se tira. El tronco yo lo tengo ahí en la nevera porque esta noche si hago una crema de verdura, esto va a ir a la crema de verdura. Así que bueno, pues para la receta del brócoli salteado cortamos las florecitas, digamos, lo que son las partes más superiores. Lo salteamos con puerrito, con ajo tierno, con ajos, con lo que queráis. Ese salteado a fuego rápido, al principio a fuego bastante fuerte, que coja sabor, ¿no? Que se tueste un poquito. Y luego ya bajáis el fuego, lo tapáis con una tapa y se deja pues unos 5 minutitos y ya está. Y es que enseguida se hace. O sea que no hace falta hervirlo y luego saltearlo. ¿Cuál es la ventaja? Y esto creo que es súper interesante, la ventaja de los salteados, además de que organolépticamente, o sea, a nuestros sentidos le encanta, porque la comida o las verduras salteadas quedan más sabrosas, con más sabor. Ese pequeño tostado que se produce en el salteado genera muchos compuestos aromáticos que nos van a seducir, nos van a hacer que la verdura esté más rica y más atractiva. Visualmente quedan mejor porque visualmente el color, bueno, aquí no sé si se percibe bien, pero de todas formas esta es una foto que está en mi perfil de Instagram, pero los colores quedan brutales, o sea, queda un colorido que también a la vista es muy muy agradable y además como la textura ahí podemos modular, ¿no? A quien le guste más durito, a quien le guste un poco más blando, pero también la textura es mejor, ¿no? Es como que, bueno, pues se mastica. En este caso el brócoli también le viene muy bien, el sésamo. En esta receta yo utilicé un sésamo que tiene una empresa pequeñita pero que hace un producto maravilloso que es un sésamo tostado, caramelizado con panela y con otros ingredientes, y en este caso yo utilicé un sésamo que tienen tostado y caramelizado con la panela y con curry, y bueno, eso es brutal, de rico. El sésamo bueno, la empresa se llama Eco Original y la tenéis por ahí por Instagram, así que si queréis echarle un vistazo, pero bueno, cualquier sésamo rico también, ¿vale? Sí, es verdad, cuando lo cueces queda oscuro y al vapor más verde, exacto, ¿vale? Al hervirlo, ¿no? Como digamos que lo exponemos más a la alta temperatura, a la oxidación del agua y demás, pues pierde propiedades y se queda más oscuro. Si lo hacemos al wok o hervido o al vapor, pues queda ese color verde más potente. Bien. Bien, bueno, gracias, qué bien. Bueno, espero que sí que os guste y que lo probéis. Seguramente habrá cosas que ya habréis probado. Ahora os presento otra idea. Esta idea es muy buena para el brócoli, pero también para el bimi, que es lo que hay en la fotografía. Se ve poco, se ve regular, pero bueno, tanto el brócoli como el bimi son de la familia de las coles. El bimi es parecido al brócoli, pero tiene los tallos mucho más largos, ¿no? De manera que no es como el brócoli, que es una bolita, ¿no? Como una flor grande, sino que el bimi hace unas ramificaciones mucho más largas y al final tiene la florecita, ¿no? Y bueno, pues sí que en el bimi se come, además de la flor, todo el tallo. Bueno, en el brócoli también, ¿no? Pero para esa receta, digamos que el tallo lo dejamos para hacer una crema. Y el bimi o el brócoli los podemos hacer así un poco pues salteados, como os decía, y le podemos preparar una salsa de yogur que, complementada con un poquito de queso ricota, va a quedar espectacular, ¿no? Lo siguiente, ¿vale? Y hacer una salsa de yogur es muy fácil y además es algo muy ligero
que podemos utilizar tranquilamente porque no es una salsa que incorpore muchas calorías a la verdura. De manera que para hacer la salsa de yogur, muy fácil. Trituramos un yogur, un diente de ajo, más o menos, en función de lo que os guste, el sabor potente del ajo. Ahí podéis poner más o menos cantidad. Un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva y un poquito de pimienta negra. Y de esa manera, pues bueno, trituramos. Podéis poner también un toque que si tenéis en casa albahaca o menta, incluso le podéis poner un par de hojitas para que coja también ese sabor. Trituráis todo, el yogur con la sal, la pimienta negra, el aceite, un poquito de ajo y esas hojitas de albahaca si queréis o de menta. Trituramos y ya está, y ya tenemos la salsa. En este caso añadimos un poquito de queso ricota, también trituramos todo y ese brócoli o ese bimi con esa salsa de yogur, y luego os recomiendo que por encima le pongáis un machacadito de crujiente de almendra tostada, molida pero no muy pequeña, sino que quede a trocitos para ponerle así por encima, y eso es un regalo para los sentidos, o sea que eso os encantará también. Esa salsa de yogur la podéis aplicar a lo que queráis, ¿vale? Es muy fácil de preparar, es fácil de utilizar tanto en verduras como en pasta o en platos en los que combinamos verdura y pasta. Vale, bien, ¿no? Vale, vamos a otra receta. Esta receta que os enseño aquí la voy a compartir hoy en el Insta, luego la pondré en mi feed. El bimi cocido, sí, Ana María. El bimi cocido o salteado, pero bueno, cocido al vapor, vamos, mejor, ¿no? El bimi saltearlo es un poco más difícil porque como tiene los tallos largos, si queremos que queden enteros, es mejor hacerlos al vapor. Si no nos importa que se rompan un poco, pues los hacemos salteados, ¿vale? Bueno, pues fijaros, en esta foto más o menos se ve un poquito, ¿no? Que hay mucho color por ahí también. Esta receta, que además es una receta que, bueno, pues que hice justo hace un año. Es un timbal de primavera y es una receta de aprovechamiento en realidad también, que combina muchísimos alimentos. Es un plato único también, si queremos, digamos, bueno, pues no tener la necesidad de complementar con una proteína de origen animal. Ese timbal de verduras puede ser plato único. ¿Por qué? Fijaros lo que lleva. Es una mezcla de verdura, arroz y legumbre. ¿Cómo está hecho? Puede haber variaciones, ¿no? Esa fue mi idea y fue como lo hice yo. Ese timbal, yo preparé un buen salteado de verdura cortada muy pequeñita y con muchos colores, ¿no? Puse pues desde cebolla, puse puerro, puse zanahoria, puse calabacín y no sé si puse también algo de calabaza. Entonces, bueno, pues toda esa verdura cortada en daditos, no muy grandes, ¿no? En dados, salteada, y cuando ya está ese salteado hecho, pues bueno, reservar. Luego utilicé hummus, es decir, utilicé garbanzo, ¿no? Como legumbre, y luego utilicé arroz salvaje. Se puede hacer con cualquier tipo de arroz. Idealmente, este tipo de mezcla o de timbal le va muy bien el arroz largo, por el hecho de que, bueno, pues le da un toque, yo creo que a nivel de sensaciones es mejor, ¿no? El arroz largo o el arroz salvaje, el arroz basmati, ¿vale? Y entonces, bueno, pues lo que hice fue, ya sabéis, ¿no? Con un redondito de estos, a ver si os lo puedo enseñar, que bueno, supongo que lo conocéis perfectamente, pero bueno, con una herramienta de estas tan sencillas, bueno, pues esto puesto en el plato, para ir poniendo las capas, de manera que la primera capa que ponía abajo pues fue un poquito de salteado de verduras, después puse la capa de hummus con una cuchara, pues fui añadiendo con paciencia, bueno, poniendo ahí el hummus, y luego volví a poner, luego puse el arroz salvaje en este caso, pero que puede ser arroz largo, la capita de arroz, y luego al final de todo volví a poner un poquito del salteado de verduras, y en este caso también
lo decoré con puntitas de espárragos verdes que también había salteado. De manera que bueno, pues que el timbal, bueno, después se levanta, se levanta la herramienta y nos queda la montañita perfectamente hecha, con las capas que se ven, todos los colores, todos los alimentos se ven. Y ahí yo en esa receta hice un acompañamiento muy primaveral, porque me apetecía mucho que hubiera pues ese toque de brotes verdes. Puse brotes de alfalfa también, y puse un poco de fresas, de trocitos de fresas, y un toque de semillas de chía. O sea que, bueno, pues claro, este plato lo tiene todo, ¿no? Tiene verdura, tiene ensalada, tiene fruta incluso, ¿no? Con las fresas, tiene legumbre, tiene el cereal, tiene el arroz y tiene semillas. Impresionante. Y además, de verdad, o sea, es que, bueno, luego os lo comparto. Si podéis probar este mismo o no, o una versión que vosotros hagáis, es espectacular. Eso está delicioso, delicioso. Más cosas. Bueno, podemos hacer los timbales, ¿no? El mezclar ingredientes en este formato de timbal lo podemos hacer con muchas cosas. Este, por ejemplo, está hecho con quinoa. La quinoa es un pseudo cereal, en realidad es una semilla, y es una semilla que tiene en su composición una buena parte de hidrato de carbono, pero que también tiene proteínas, de manera que podemos hacer pues esa mezcla, ¿no? De verduras, quinoa, y montarlo también en forma de timbal, y luego adornarlo pues con brotes, con canónigos, con rúcula, con nueces, con lo que nos apetezca. Vale, luego hay ideas muy fáciles, sobre todo bueno, aquí casi son como ideas un poco para las cenas, ¿no? Y que podrían ser platos únicos o podrían ser segundos platos. Por ejemplo, algo muy sencillo y que todos haréis, por supuesto, todos los que estáis ahí sois personas con ideas avanzadas o por lo menos muy, muy interesadas en esto, y seguro que habéis comido tortilla de diferentes vegetales, ¿no? De manera que, bueno, pues la tortilla es una manera muy socorrida, la tortilla o el revuelto, ¿vale? Es una manera muy socorrida de poner proteína en la noche. ¿Por qué os decía lo de la proteína por la noche? Es importante porque la proteína en ese momento del día nuestro cuerpo la necesita, porque de ahí va a obtener el triptófano, que es un aminoácido que forma parte de la proteína, y que ese triptófano lo va a utilizar nuestro cuerpo para fabricar la melatonina. Y esa melatonina es la que nos va a ayudar a quedarnos dormidos, a dormir por la noche. Es súper importante, de verdad, es muy importante, y especialmente estos días que, bueno, pues claro, con el hecho de estar en casa hay muchísima gente que está durmiendo peor, no sé si os pasa. Y es que, claro, hemos perdido un poco nuestra rutina. Los indicadores externos que ayudan a que nuestro cuerpo regule los relojes internos pues están un poco difuminados, y tenemos que potenciarlo. ¿Qué relojes externos tenemos? Lo primero, la luz del día, ¿no? Durante la mañana, procurad que las primeras horas de la mañana, pues que estéis en el lugar más luminoso de la casa, ¿no? Que os dé la luz. No hace falta que sea el sol directamente, pero que os dé la luz natural. Y luego, pues bueno, otros relojes o indicadores externos que tenemos son los horarios de las comidas, ¿no? Mantener cierta rutina en el cuerpo. Y luego, otro importante es lo de la proteína por la noche. ¿Vale? Entonces, bueno, proteína por la noche en forma de pescado, en forma de huevo, en forma de, bueno, pues para quien no tome alimentos de origen animal, en forma de algo de legumbre, o tofu, o tempeh, o seitán, ¿no? Pero procurar, bueno, seitán ahí sería regular, pero procurar esa proteína. Entonces, revueltos y tortillas, súper sufridos, muy fácil de hacer, con espinacas, con kale, con espárragos, con champiñones, con, qué sé, con lo que queráis, ¿no? Con la verdura, con alcachofas, por ejemplo, con lo que os guste, ¿de acuerdo? Bueno, tortillas y revueltos. Y luego, ideas también para cenar, por ejemplo, muy simples, que esto, por ejemplo, pues bueno,
fue una cena que hicimos el otro día en casa, pues porque no nos apetecía cargar mucho de lo que, bueno, de primer plato, segundo, bueno, en fin, queríamos hacer algo diferente y más, un poco más informal, y lo que hicimos fue un hojaldre de verduras en el que pusimos atún. Y bueno, pues ese atún en conserva, ese atún hizo un poco la parte de la proteína. Luego en esa cena tomamos de postre un yogur, expresamente, casi siempre tomamos de postre un yogur por la noche, pero expresamente para añadir un poquito más de proteína a esa cena. En ese hojaldre, es decir, cuando queráis hacer algo de este estilo, pues también la imaginación al poder, ¿no? En este hojaldre a mí me gustó mucho poner el salteado de verduras, pero hecho con las verduras cortadas digamos, a tiras, ¿no? Porque, bueno, pues le da otro aire de color y visualmente queda muy bonito y queda muy rico. Y bueno, pues ahí le podéis poner queso o no, eso ya en función de cómo queráis. Una lámina, bueno, pues una pasta para hacer hojaldre, le podéis poner un poquito de tomate triturado, natural, podéis poner luego pues las verduras y bueno, pues nada, rico y fácil y rápido y tiene de todo. Porque cenar no quiere decir siempre, bueno, pues a veces apetece más cocinar o apetece menos, ¿no? Y a veces con eso o con una simple tostada, aunque por la noche no nos conviene mucho aumentar el hidrato de carbono, hay que reducirlo. En el plato anterior de lo del hojaldre, el hojaldre en realidad es muy poco denso y ese hojaldre que habéis visto o que, bueno, creo que compartí en Insta, pues lo repartimos entre tres. En realidad, bueno, pues esa porción que comimos cada uno la comimos acompañada con más verduras del salteado que había preparado. Y entonces una tostada, ¿no? No tengo ganas de preparar nada, que, bueno, oye, pues nos pasa, ¿no? Y no pasa nada. Preparamos una rebanada de pan integral, no muy grande y procurando que sea finita, y ahí podemos poner desde, bueno, obligado aceite de oliva virgen extra, pero luego podemos poner o bien una buena capa de tomate o de aguacate, de verduras varias, ¿no? Las que os apetezcan, de alcachofas, pimientos, y luego podemos incorporar esa parte de proteína que puede ser, pues, caballas, sardinitas en conserva, pueden ser anchoas o puede ser queso, el queso ricota, por ejemplo, que habíamos utilizado antes para hacer esa salsa de yogur y ricota, pues un poquito de queso ricota por encima, está espectacular. Podemos poner también un poco de semillas y eso es una cena ligera, fácil, rápida y bueno, y sin complicación, ¿vale? Con su proteína y todo lo demás. Empanadillas. Bueno, es otra manera, ¿no? Parecido a todo esto, ¿no? A un hojaldre con verduras, una tostada con verduras y algo de proteína siempre, ¿no? O unas empanadillas. Las empanadillas, cambiando un poco el chip, ¿no? De ya no hacerlas fritas y el relleno hacerlo distinto, porque ese relleno lo podemos hacer de verdura también. Y gracias. Ay, qué bien. Corazoncitos de que os gusta. Bueno, bien, de eso se trata. Bueno, en estas empanadillas que veis ahí, bueno, lo que se ven son espinacas. Estas empanadillas las hicimos con un salteado de espinacas y de dados de calabaza. Fue una idea también súper rica. Y entonces, bueno, pues esa mezcla de la calabaza y las espinacas salteada, luego incorporé también un poquito de queso ricota. El queso ricota nos da mucho sabor y es uno de los quesos del grupo de los quesos más ligeros, de manera que, bueno, pues es una buena noticia porque es un queso que aporta proteína, es un queso muy sabroso y no es muy calórico. Entonces, bueno, pues en esas empanadillas con la verdura, ¿no? Las espinacas y la calabaza, añadí un poquito de queso, rellené pues todas las empanadillas y luego simplemente colocadas en una bandejita al horno y perfecto. Eso es fácil, limpio, rápido, no excesivamente porque, bueno, pues rellenar todas las empanadillas requiere un ratito,
Pero bueno, también puede ser un ratito de desconexión, os ponéis una música que os guste y vais rellenando. Así que bueno, os animo a probarlo. Luego acompañadlo con una ensalada o con unas espinacas, ¿no? De las mismas espinacas, haber hecho un poquito más, pero bueno, o con ensalada de espinacas, ¿no? O de brotes. Y bueno, después es una cena también perfecta. Si queremos complementarla con un poco más de proteína, al relleno, además del queso ricota, le podemos poner huevo. Un huevo duro, pues cortado pequeñito, igual que hacemos con las recetas de atún, que normalmente también se le pone huevo duro, pues ahí también les podemos poner el huevo duro. Incluso si hay gente pues, que es intolerante a la lactosa y no puede poner queso, pues que ponga huevo duro como fuente de proteína. ¿Sí? Bueno, gracias Ana. A mí me encanta que os encanten y bueno, y poderlas compartir, así que genial. Bueno, vamos acabando. Os voy a presentar una también de mis recetas preferidas. Esta que también está por mi Instagram es un salteado de espinacas con judías blancas y langostinos también salteaditos con ajo y perejil. Mirad, esta receta la hice un día pues que a veces las cosas surgen así muy sin querer, ¿no? Pero la hice un día que estaba sola en casa, me tenía que hacer la comida, pero no tenía nada en especial pensado, tenía unas pocas espinacas, tenía un bote de judías blancas empezado y tenía 4 langostinos pues que me había comprado hacía pues el día anterior, pues, un poco sin pensar cómo me los iba a hacer. Y gracias de que me alegro de que os gusten. Y entonces, ¿qué sucedió ese día? Que tenía esos elementos que pensé, bueno, pues nada, pues lo mezclo un poco y a ver qué, ¿no? Hice el salteado de las espinacas, siempre ahí yo poniendo el ajo tierno o el puerro, ¿no? Y luego pues añadí la judía blanca y después, aparte hice el salteadito, o sea, cuando ya había salteado eso, luego hice el salteadito de los langostinos con un poquito de ajo y perejil. Bueno, hasta me lo puse bonito porque cuando uno come solo también hay que ponérselo bonito, no importa que comamos solos, que también hay que cocinar para uno mismo y para cuidarse y mimarse, y entonces bueno, pues me lo puse bonito y ya veis que visualmente es espectacular y es una receta que está impresionante. Nutricionalmente tiene un poco de todo, ¿no? Tiene la verdura, la legumbre aporta proteína y aporta hidrato de carbono y el langostino pues también aporta un poco de proteína. Además de aportar pues un poquito de muy poco, porque el langostino apenas tiene grasa, pero de grasa omega 3 y antioxidantes también. Así que bueno, espectacular, lo tenéis que probar, esa receta la tenéis que probar. Es una receta en la que quizá no pensaríamos en esa mezcla, pero está de verdad delicioso. Poned una cantidad de judías pues que esté alrededor de unos 150 gramos una vez cocida, o un poquito más, ¿no? Dependiendo del hambre o de la cantidad de espinacas que tengáis. Y bueno, y ya está. Quiero decir que tampoco es un plato que quede muy pesado porque la cantidad de cada ingrediente es poco y variado, ¿no? Y eso es un poco el truco. Es decir, al final es mucho mejor. Gracias, Monse. Gracias, Monse. Se acaban las ideas, sí, es verdad. Bueno, entre todos nos vamos dando ideas. Yo también miro cuentas que son una maravilla y que aportan ideas, ¿no? Y es de agradecer. Y lo que os decía, ¿no? Procurad en vuestras recetas mezclar ingredientes de diferentes colores, sobre todo que haya mucha variedad. A veces bueno, en los menús que os he compartido últimamente no, porque son más sencillos, ¿no? Pensando en estos días, pero a veces en los menús que preparo, y si Belén sigue por ahí o algunas de las personas que han recibido mis menús, pues a veces uno lo ve y dice, pues cuánta cosa, ¿no? ¿Cuánto tengo que comer? Y no es tanto que tengamos que comer mucha cantidad, sino que lo ideal es que variemos mucho, ¿no? Que en nuestras recetas hayan muchos ingredientes, o por lo menos varios, ¿no? Evitar la monotonía, evitar el monocolor, multicolor, muchos colores. Eso nos garantiza que nutricionalmente lo estamos haciendo bien. Y gracias, Rosa.
Viniendo de Rosa, que tiene una cuenta con unas recetas maravillosas, es un halago que te parezcan buenas recetas. Bueno, pues eso, ¿no? Mezclemos ingredientes, hagamos que nutricionalmente sea bueno, sea rico al paladar y además estos días que podamos aprovechar todo lo que compramos, ¿no? Para que tengamos que comprar lo menos posible, salir lo menos posible y que no tengamos que tirar nada. Yo de verdad, estos días es que me estoy acordando tanto de mis abuelitas que aprovechaban todo tanto, tanto y la verdad es que, bueno, pues me estoy dando cuenta de que sin querer me enseñaron cosas que, pues bueno, pues que las estoy aplicando y eso es muy bonito y seguro que a todos, o por lo menos a algunos, os pasa también. Para los postres, que no hemos hablado de postres, pero procurad siempre pensar en el abanico de fruta, yogur, ¿no? Un poco de frutos secos, de semillas, esos son los postres ideales. Puntualmente pues podemos preparar algún postre dulce, un poquito más elaborado, ¿no? Pero la fruta, el yogur son los dos básicos para nuestros postres. Así que bueno, gracias a todos, gracias Luisa también por el comentario, gracias a todos por estar ahí. Y bueno, ahora nos toca ir a cocinar y como siempre pues os voy a decir lo que voy a hacer hoy de comer, por si os da también una idea. Hoy en casa vamos a hacer una comida sin proteína animal. De acuerdo, entonces lo que vamos a hacer o lo que voy a preparar como plato principal, que luego pues veré un poquito si lo acompaño con una ensalada o qué acompañamiento ponemos, pero el plato principal va a ser un cuscús muy especial. Bueno, no sé ni cómo llamarle a este plato, aunque es una de mis especialidades en casa. Es un plato de lentejas con verduras y con cuscús. Pero ¿cómo lo hago? Primero hago el salteado de verduras, como siempre, ¿no? Para mí ese salteado de verduras es un básico para preparar muchas de las recetas. Después añado un poquito de caldo de verduras, añado el cuscús para que hierva, nada, pues 3, 4, 5 minutos lo más para que el cuscús se haga y después añado lentejas ya cocidas, bien lavadas, ¿vale? Bien pasadas por el grifo, bien lavadas y añado las lentejas de manera que, bueno, con caldo vegetal abundante, ¿no? Para que quede caldosito y quede de manera que esa mezcla de las verduras salteadas, el cuscús, el caldo vegetal y las lentejas pues es una pasada, queda súper rico. Así que ese va a ser nuestro plato de hoy. Y bueno, pues quizá algún día, si os animáis, pues también el vuestro. Bueno, gracias a todos. Gracias por ahí a todos, a Elena, a Rafi, a todos los que, a Ana, a Belén, a Inma, a todos los que os habéis conectado, a Julio, a Jeffrey. Y nada, y nos vemos otro día, ¿no? Ahora los directos los retomaré la semana que viene. Voy a coger vacaciones de Semana Santa en casa. En estos días prepararé cosas y prepararé cosas para compartirlas con vosotros, por supuesto. Eso, pues nada, pues es una motivación para mí y me ayuda también a llevar mejor estos días. Así que os deseo que tengáis una buena Semana Santa. Dentro de todo, cuidaros mucho y cocinad, comed bien, mimad vuestra alimentación porque así vamos a estar mucho más fuertes y mucho más, pues eso, ¿no? Más fuertes frente a lo que tenga que ser, que esperemos que estemos todos bien y no nos afecte ningún tema de salud. Así que bueno, pues que lo paséis bien, cuidaros mucho y nos vemos pronto.